¿Qué tal, amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en esta primera emisión de Encuentro de Negocios del año 2022 con nuestro amigo Rodrigo Ortiz a través de Radio Nicolaita y nuestros amigos en podcast. Estimado Rodrigo, un gusto saludarte en este nuevo año que comienza. Los mejores deseos para ti, para toda tu familia y pues bienvenido aquí a Encuentro de Negocios. Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Igualmente, lo mejor para ti y tu familia este año, para todos nuestros radioescuchas, o que sea un próspero 2022, estimado. Estimado Rodrigo, pues bueno, inicia este año 2022. Pues esperamos muchas cosas, esperamos cosas muy positivas. El mercado, ¿cómo recibe este 2022? De hecho, lo recibe iniciando prácticamente la semana e iniciando el año. Así es, estimado, prácticamente, pues hay solo un pequeño día, el primero es prácticamente inhábil a nivel mundial, con pequeñas excepciones, y el día 3 los mercados ya estaban operando, el día de ayer, realmente una jornada bastante movida, bueno, no movidas, pero todavía con impulso en Estados Unidos, estimado, siguieron subiendo las bolsas, a pesar de que existe miedo por la variable Omicron a nivel mundial, que lo que esto puede generar, los contagios de las fiestas de fin de año, pero a pesar de eso, bastante, tenemos subidas el primer día del año. El día de hoy, estimado, pues ya las bolsas se empiezan a tranquilizar un poco más. En México, incluso el día de ayer, nos separamos de Estados Unidos y tuvimos pérdidas, o sea, pequeñas bajas, normales, o sea, tranquilos, ¿no? Ante cierta incertidumbre, ciertos datos, pero bueno, las bolsas empezaron felices el año, ignorando un poco algunas noticias como Omicron y demás, estimado. ¿Cómo ves? Pues sí, es un año que inicia pues bueno, bien, inicia tranquilo, no hay noticias que alteren el mercado porque esta es una realidad, lo que está pasando en el mundo ya es algo que se venía asimilando desde algunas semanas anteriores, entonces de cierta forma hay esa tranquilidad en los mercados, que una noticia que me parece muy interesante, estimado, es la de Apple, que la empresa pues rebasó los 3 billones de dólares de valor en el mercado. Lo tocó un momento, volvió nuevamente a bajar, pero me llama la atención porque es una empresa que pues prácticamente está rompiendo este récord en la bolsa y sí es una empresa que produce bienes y que verdaderamente produce utilidad y que es un valor de mercado real. Yo no veo a esta empresa como inflada, como hemos hablado en otros casos, como por ejemplo Tesla, sino vemos una empresa que es un poco más sólida, con tecnología que es innovadora, a pesar de que vemos que sus aparatos siguen siendo muy repetitivos, aún así las ventas, pues bueno, son muy buenas en el mercado. Así es, estimado, esto que comentas fue muy cierto para que nos demos idea y cuenta un poco de cómo estaba el ánimo, el entusiasmo el día de ayer. Es justamente esta parte que dices justamente de Apple, que toca momentáneamente los 3 billones de dólares, pues, hablando en nomenclatura español, porque cuando perdón, hablando de nomenclatura inglés, porque acuérdense que allá los billones son los miles de millones aquí en nuestra nomenclatura. Entonces, pero sí, toca los 3 billones de dólares. La primera empresa que lo logra, ahí había una carrera entre Google, Microsoft, Apple, a ver quién llegaba primero. Y como dices, Apple llega, que como también lo comentas, ha sido una empresa mucho más sólida que otras, ¿no? Que no se ve tan en estado de burbuja. Claro que por un lado Apple ha tenido unos rendimientos impresionantes en el último año, bueno, en los últimos años realmente, o sea, Apple ha hecho rendimientos extraordinarios, esa es la realidad. Incluso, estimado, en el año 2021 Apple tuvo mejor rendimiento que el Bitcoin, o sea, en lo que es año a año, para darnos una idea del rendimiento que tuvo Apple, o sea, es mayor que el Bitcoin en el año. Entonces, eso es impresionante y lo dices muy cierto. Apple sí pudiera estar un poco inflado, esa es la realidad, porque pues, las utilidades que ha tenido son extraordinarias, estimado, pero los rendimientos en bolsa, pero realmente comparado con otros, sí sigue bajo. Por ejemplo, su ratio de utilidad está en 32, que sí es un poco elevado. La media normalmente
sueles pedir que no esté arriba de 20, arriba de 20 sí ya nos habla de una empresa sobrevaluada, pero si esto, estimado, lo traducimos, por ejemplo, a Tesla, que es la que aquí hemos hablado muy fuerte de ella, Tesla está en 369, para darnos una idea que está 10 veces más valorada, 10 veces más respecto a sus utilidades Tesla que Apple, y creo que pues más gente traemos aparatos Apple, consumimos más Apple que Tesla, entonces por eso siempre ha sido aquí la discusión y la pelea de por qué creo y por qué veo que Tesla está sobrevaluada, que en cualquier momento puede llegar a caer fuertemente, porque pues los números así lo dicen, estimado. Entonces, la noticia es increíble, ojalá más empresas lleguen a estas valuaciones, pero lleguen consolidadas, lleguen fuertes, no que es algo especulativo, no momentáneo y así, sino que se queden, porque eso es padre, cuando las empresas crecen y uno puede invertir en ellas a través de la bolsa, con poco dinero, te vuelves socio, entonces te beneficias de esto, eso es padre, estimado. Entonces, creo que esa parte de la cultura que debemos de fomentar y que la gente vea que su dinero puede generar, claro que puede tomar una mala decisión y perderlo, también es cierto, pero que vean que hay vehículos de inversión así de interesantes como Apple y como otras empresas que están generando muy buenos rendimientos en el mercado, estimado. Así, estimado, más del 5000% es el rendimiento que ha tenido Apple desde que se lanzó a la bolsa. Es un dato interesante que haya subido durante todos estos años, pero es por lo mismo, creo que el hecho de que la empresa haya evolucionado, haya adaptado a los tiempos, haya lanzado nuevos productos, incluso servicios como su servicio en la nube que tiene, el servicio de música, por ejemplo, ya tienen incluso una propia plataforma de video vía streaming. Eso también habla de una empresa que se va adaptando a los tiempos, va generando competencia y eso pues obviamente genera valor y al final una empresa que genera valor pues se ve reflejado en la bolsa. Insisto, si lo comparamos y lo hemos comparado con Tesla, eh, lo que vemos en la realidad con los mercados y con lo que de verdad sucede y con lo que en la vida real se plasma con las ventas que se tiene, con los ingresos que se tiene, creo que es muy importante recalcarlo y hacerlo pues ver, ¿no? Que son empresas que sí tienen un futuro y sí tienen una solidez financiera, no solamente en lo especulativo, sino en lo real, en la vida real, en la venta real y en los números dentro de la empresa, estimado. Y hablando sobre, pues bueno, esta variante Omicron, estimado, está preocupando aún al mundo porque se están repuntando los casos en Estados Unidos y en muchas partes de Europa, y ya en México comienzan a sentirse también el aumento de los casos, y lo que le preocupa a los mercados es o este es un momento que va a ser pasajero, o es el inicio de algo que pues terriblemente siempre hemos estado con ese temor de que vuelva a suceder lo mismo que pasó en 2020 con el cierre de la economía, que pueda ser un cierre parcial, tal vez muchos países no cierren en su totalidad, pero que sí sea un golpe a la economía. Así es, estimado, eso es lo interesante ahorita con Omicron. Hasta el momento los datos han sido positivos respecto a Omicron en cuanto a la letalidad, o sea, los contagios sí han estado aumentando, pero la letalidad ha estado disminuyendo, estimado. Entonces, esta parte realmente hace a Omicron, si esto se mantiene, pues podemos estar hablando del final de la pandemia en el sentido de que los virus evolucionan hacia ese lado, hacia ser más contagiosos para poder sobrevivir, pero menos letales, porque ellos también no necesitan no matar a su huésped para ellos poder sobrevivir, porque en cuanto lo matan, pues ellos también mueren. Entonces, eso es algo que puede, si esto se mantiene como está, puede llegar al final de la pandemia. ¿Cuál es el otro problema económico? Que es justamente altamente contagiosa, lo cual puede crear otra variante, la cual esta variante sea igual muy contagiosa, pero esta vez sí letal. Ese pudiera llegar a ser el problema. ¿Cuál es otro problema económico que está dándole miedo a los mercados? La inflación y la cadena de suministro. Sabemos que este tema ha ido muy de la mano en el 2021, porque un problema en la cadena de suministros provocó problemas
problemas con la inflación que estamos teniendo a nivel mundial, niveles muy elevados de inflación, a donde vayamos los estamos viendo, no es solo de México o de Estados Unidos, sino ha sido a nivel mundial. Entonces, si la cadena de suministro sigue fallando, la inflación va a percibir, va a seguir. ¿Qué pasa con Omicron? Aunque no está siendo letal, pues la gente, una vez que sabe que está enferma, se encierra, se aísla y dura un tiempo ahí, en lo que se recupera y demás. Entonces, si estamos viendo problemas con la cadena de suministros, imagínate que de repente se enferme la gente que trabaja en los puertos, en los barcos, que conduce camiones, trenes y demás, y que nos falte gente para poder cumplir con esta cadena de suministros, estimado. Creo que por ahí puede venir el problema. Y entonces, que a lo mejor la gente deja de morir, que eso es muy bueno, pero al seguirse enfermando, deja de ser productivo unos días, pero ahorita con una cadena de suministros tan estresada, tan en problemas, pues el dejar de producir unos días puede ser letal, estimado, o sea, puede traer grandes problemas. Entonces creo que por ahí viene realmente el problema hacia la economía en estos momentos, en donde, aunque no, la gente no está muriendo, lo cual es muy bueno, que la cadena de suministros al final falla y se nos vuelva a caer, estimado. Creo que es algo que tenemos que cuidar mucho para que no suceda, porque los daños económicos puedan ser mucho mayores, estimado. Sí, sí, creo que es un dato que llama la atención. El virus no es letal, no es más bien, no es tan letal como las otras variantes, pero sí está siendo sumamente contagioso, al grado de que está viendo el monitor de teléfono, viendo una nota que daba Bloomberg el día de ayer por la noche, donde en Estados Unidos superaba 1 millón de contagios en 24 horas, y que esto era una cifra que duplicaba a 4 días anteriores. Estamos hablando que en 4 días se contagiaron 500,000 de personas, estimados. Se duplicó la cantidad de contagios en Estados Unidos. Entonces, es una cifra récord, es una cifra alarmante en el sentido de que ese es el nivel de contagio que tiene esta variante, que es sumamente contagiosa, que se ha esparcido enormemente. Esta variante la descubrió en el 25 de noviembre, estimado. O sea, hace menos de 50 días, 40 días, casi 40 días que se detectó esta variante, y ya está prácticamente esparciéndose de manera acelerada por todo el mundo. Y llegamos a este comentario que tú mencionas. Probablemente, y la vacunación creo que ha favorecido mucho que la letalidad no sea tan alta con esta variante, pero que si en una oficina tenemos una X cantidad de personas trabajando, obviamente si se contagian más de la mitad, pues se van a tener que ir a casa o a trabajar o a descansar. O si es una fábrica que produce algo, pues van a tener que mandar a esas personas a descanso y a cuarentena. Entonces eso contrae problemas en la producción y en la cadena de suministros, que ya venía estando muy apretada, pues vuelve a tener problemas. Pero ahora, por una situación que es pues del virus, ¿no? Que no está siendo letal, pero está siendo tan contagiosa que es muy difícil contenerla, por el movimiento que ha habido. Bueno, y lo vimos en fin de año, estimado. El movimiento de personas vacacionando fue muy alto, y probablemente eso contraiga alguna consecuencia en los próximos días con el disparo de contagios, al menos aquí en México. Así es, estimado, realmente por ahí, como dices, está el problema. Digo, es una ventaja y algo bueno que la gente no fallezca. Pero tú le dices, una fábrica donde se enferme la mitad o se enferme gran parte de los trabajadores, pues ¿qué puede pasar, no? O sea, qué, qué van a producir. Entonces ahí es donde viene el problema para todas estas partes, estimado, y donde pues creo yo que es donde debemos tener mucho cuidado para no seguirnos protegiendo. O sea, lo hemos dicho hasta el cansancio aquí, pero seguir de esta manera, seguir con las medidas de sana distancia, seguir con el cubrebocas. Ahorita las fiestas, pues lo que hicieron fue que mucha gente se reuniera, y entonces eso afecta, estimado. O sea, el hecho de que tanta gente se reúna, pues ayuda a que la variante
los casos aumenten. Lo hemos visto en la gráfica de los casos de los últimos días, han estado aumentando. Lo bueno es que las muertes no han aumentado, pero hasta que no se vuelva esto ya controlable, pues no seguirá metiéndole pánico al mercado. O sea, el día que llegue a ser como una gripa, donde ya la gente no se tiene que aislar, no tiene nada, no pasa nada y listo, o sea, vamos a vivir con ella. Pero de aquí a que llegue ese día, estimado, creo que es ahí donde está el problema, y buscar estar lo más sanos de aquí a esa fecha para poder llegar bien, para poder estar bien cuando esto ya termine. Pero sí recordarle a la gente que lo mejor ahorita es seguir cuidándonos, seguir de la mejor manera posible para evitar contagios, y que lo peor que puede pasar es que esto mute a una variante mucho más letal. Y creo que lo peor que pueda pasar es una mutación más severa y que esto pueda provocar pues una situación más compleja. Volvemos a hablar lo que decíamos vía podcast hace una semana sobre la posibilidad de que el mundo pueda, o los gobiernos del mundo puedan hacer que la vacunación se expanda cada vez más. Eso puede ser una posibilidad de que llegue a más lugares para que entre más gente vacunada, menos posibilidad de contagio exista para el virus. Estimado Rodrigo, pues un gusto tenerte en este análisis. ¿Algo más que quieras añadir? Pues hay que estar muy pendientes, estimado, este mes de enero. Creo que un dato importante para nuestro país y el mundo, o sea, el primer dato de enero va a ser la inflación. Hay que estar muy pendientes de ellos. Ahorita nos van a dar diciembre, pero en febrero hay que estar pendiente de la inflación de enero, porque creo que esto va a marcar el rumbo de si va a seguir habiendo alza de tasas de interés tanto en México, y si empieza el alza de tasas de interés en Estados Unidos, y esto nos puede cambiar todo el mercado. Entonces creo que esa noticia va a ser fundamental, el primer dato de inflación del año, para ver cuál va a ser el rumbo de la tasa de interés y con ello la economía, estimado. Así, estimado, van a ser datos que estaremos pendientes para darlos aquí en el programa, y también el crecimiento económico, cómo cerró el año el crecimiento económico tanto en México como en algunos países. Valdrá la pena verlo, revisarlo, analizarlo y debatirlo aquí en el programa, estimado. Te agradezco, estimado, en esta primera parte del programa, el análisis de la Bolsa de Valores, Economía y Finanzas. Muchas gracias, estimado.